Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Como es habitual, vamos a hacer el reporte semanal de los días martes sobre la pandemia de COVID en nuestra provincia. Como consideraciones generales, antes de dar los datos estadísticos e indicadores más precisos, podemos decir que las medidas de restricción, o mejor dicho, las medidas de cuidado, que así hay que llamarlas, las medidas de cuidado, han llevado a que tengamos resultados positivos en cuanto a que se cortó la subida exponencial que veníamos registrando de casos positivos de COVID en la provincia, y después de una semana en donde prácticamente salió empatada con la semana anterior, en esta que terminó el domingo pasado, empezamos con un descenso, y es muy valorable que así haya sucedido, porque volvemos a constatar una vez más que cuando se toman medidas de cuidados y evitan la circulación del virus, tenemos este descenso de casos, y para evitar la circulación del virus obviamente hay que bajar la circulación de las personas, porque el virus se contagia de esa manera entre personas. Esa es la parte buena y es valorable, pero también, como vamos a ver a lo largo y a lo ancho de las filminas, tenemos una situación complicada en términos de ocupación de camas, porque lo que estamos observando claramente es que entran muchos pacientes y que se quedan muchos días internados, fundamentalmente porque hay un aumento muy fuerte, como ya hemos visto en todos lados, de la internación de pacientes jóvenes. Y también hay que decirlo, la mayor cantidad de camas que se van liberando por egresos de las terapias intensivas en estos momentos es por óbito, no es por mejoría del paciente y un alta, sino que sigue aumentando. Estábamos en 6 de cada 10, estamos llegando a 7 de cada 10. Entonces, cuando estamos hablando de restringir también la circulación del virus y por lo tanto los contagios, estamos diciendo que además de cuidar el sistema sanitario, tenemos que cuidar las vidas de las personas, porque se están muriendo muchos argentinos y muchas argentinas, incluso muy jóvenes, por estos días. Y de recorrer hospitales y de ver las estadísticas podemos constatar este hecho cotidianamente. Como ustedes saben, el Gobierno Nacional dictó un DNU donde estableció pautas, lo cual es muy bueno, son pautas objetivas, indicadores objetivos a partir de los cuales uno tiene que tomar la decisión de en qué tipo de fase se ubican distintas jurisdicciones. Y entonces tenemos el indicador que denominamos de razón de casos, que es hacer una división de los casos de los últimos 14 días sobre los anteriores 14 días. Tenemos otro indicador objetivo, que es la tasa de incidencia en los últimos 14 días, es decir, la cantidad de casos nuevos de los últimos 14 días, y si sobrepasan determinados umbrales que están claramente definidos, ya automáticamente uno pasa de fase hacia una fase de mayor circulación de gente o una fase menor, según como den esos números. Desde ese punto de vista estamos muy conformes, porque además
es prácticamente el sistema que veníamos usando en la provincia de Buenos Aires, nuestro sistema de fases, y que tan buenos resultados nos dio. Y el tercer elemento que se agregó es la ocupación de las camas de terapia intensiva, que se fijó en un número de un 80%. Ahí nosotros, la provincia, estamos haciendo una determinación de cómo vamos a definir ese 80% de ocupación, porque mientras las dos variables anteriores de las que hablábamos se miden por municipio, las camas no se pueden medir por municipio. ¿Por qué? Porque, para poner ejemplos claros, si nosotros tomamos Bahía Blanca, las camas del Hospital Interzonal de Bahía Blanca no son de la población de Bahía Blanca, porque es un hospital que recibe no solo de la propia región, sino de otras regiones. Entonces, las camas del Hospital Pena de Bahía Blanca no son para la población de Bahía Blanca. Entonces, medimos las dos indicadores anteriores con una población fija de un municipio, pero las camas no son de ese municipio, son de una zona mucho más vasta. Entonces tenemos que hacer factores de corrección, y hay un equipo que está trabajando en esto. Por otro lado, cuando nosotros tomamos la cantidad de camas que en un día supuestamente tenemos, y en un municipio chico donde hemos ampliado camas, antes no había camas de terapia intensiva, ahora hay, pero hay 4 o hay 6, y decimos, tengo una ocupación del 50%, y tomo esa foto hoy de esa ocupación del 50%, pero voy a tener que determinar medidas que van a durar durante varios días, y son 2 camas. Son 2 camas o 3 camas. Si son 6 camas en total y tengo el 50% o el 75%, estoy diciendo, tengo 75% cubierto, todavía no estoy en el 80%. Es una cama, porque tengo 4. Y una cama se me ocupa en 5 minutos. Ni hablar si se producen cuestiones, por ejemplo, como un accidente en la ruta, que de golpe me ocupa 20 camas. Y yo tenía supuestamente una cantidad de camas y en el lapso de media hora no la tengo más. Es decir, hay un montón de imponderables que hay que atender para definir con precisión cómo es ese 80%, que no es por municipio, sino que toma una dimensión regional, una dimensión de zonas de influencia de las camas disponibles, y que va a tomar ese indicador que se está construyendo y que se va a consultar con todos los secretarios de salud y que se va a consultar con todos los municipios. Ese indicador de cama va a tener en cuenta la velocidad con que se instalan los casos en ese municipio. Es decir, si en un municipio viene con una tasa de incidencia, el segundo indicador, de muy rápido crecimiento, y tiene 4 camas y tiene hoy una ocupación del 75%, y yo estoy viendo que obviamente mañana o pasado lo tengo saturado, porque me queda una cama y la velocidad de crecimiento de casos es mucho más rápido, me va a demandar, obviamente en el cortísimo plazo, una cama más. Es decir que hay una serie de imponderables que tiene que ver con construir un indicador nuevo que tenga en cuenta todas estas variables que, vuelvo a insistir, no son de un municipio, ¿no? Escuchábamos ayer que el municipio de Bahía Blanca no va a tomar pacientes de Monte Hermoso. El hospital de Bahía Blanca es un hospital interzonal, con lo cual no son camas de Bahía Blanca. Entonces estamos conversando para ver, construir un indicador mucho más preciso y que dé cuenta que este 80% realmente se cumpla en términos de el riesgo que implica ese número de 80%, el riesgo que implica no poder acceder a una cama. Ahí están trabajando los equipos técnicos, y cada domingo se va a informar por región y por zona cuál es la ocupación de camas global, prorrateando las camas por el conjunto de toda la población de la zona. Porque debo decirles también que estoy hablando de hospitales públicos, pero también en el sector privado pasa exactamente lo mismo. Si una persona vive en ciudades chicas, alrededor de ciudades grandes, su prepaga o su obra social no tiene la infraestructura necesaria generalmente para atenderlo
en su propia ciudad, sino que tiene que acceder generalmente a los centros de mayor complejidad que están generalmente en las ciudades más grandes. Entonces es lo mismo, las camas no son solamente para utilización de un municipio, que sí es lo que mide los dos indicadores duros anteriores, la razón de casos y la incidencia. Eso sí es por la población de un lugar, pero las camas no son de un lugar. Así que estamos haciendo este indicador, el domingo próximo lo vamos a estar informando para ver este tercer indicador del 80% cómo se cumple en el conjunto provincial. Y por último, quería comentarle algo que después cuando veamos vacunas vamos a comentar quizá un poquito más. Hay una noticia la semana pasada que pasó un poco desapercibida en los medios y que creo que es tremendamente importante. La semana pasada, junto con el Roberto Salvarezza, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, y junto con Ana Franchi, la presidenta del CONICET, presentamos lo que se llama plataformas de linfocitos T. Y ustedes dirán, ¿qué es la plataforma de linfocitos T? Es algo tan importante que creo que es Argentina el único país que lo está haciendo en el mundo. No encontramos hasta ahora ningún otro país, ninguna referencia que esté trabajando sobre plataforma de linfocitos T. ¿Qué quiere decir esto? Digo, porque es un avance importantísimo de la ciencia argentina. Quiere decir que nosotros hasta ahora venimos midiendo la eficacia de las vacunas con la generación de anticuerpos neutralizantes que produce esa vacuna y cada una de las vacunas. Ustedes saben, la provincia de Buenos Aires, que está participando activamente de esta plataforma de linfocitos T, desarrollada bajo la jefatura del muy prestigioso investigador Gabriel Rabinovich, también participa activamente del seguimiento, y tenemos estudios propios, sobre la cantidad de anticuerpos y por lo tanto la eficacia que tiene una vacuna en términos de generación de anticuerpos neutralizantes. Pero hay otra parte de la defensa del organismo que se llama las defensas mediadas por células, no por anticuerpos, que son los linfocitos T. Argentina es el primer país que ha desarrollado una plataforma para poder medir cómo las vacunas nos protegen no solamente con los anticuerpos, sino también con los linfocitos T, que es la otra manera de proteger que tiene el cuerpo ante la entrada de un cuerpo extraño, en este caso un virus. Es un avance extremadamente importante porque además nos va a permitir saber cómo funciona la segunda línea de defensa, que es la mediada por células, linfocitos T, pero también nos va a permitir conocer y entender el porqué de muchas reinfecciones, por ejemplo, que se observan en mucha gente. Quiero mencionarlo porque pasó desapercibido, pero eso es un avance importantísimo, con un aporte de la ciencia argentina que va a ser un aporte mundial y que además fue desarrollada por investigadoras del CONICET. Bueno, dicho estas consideraciones generales, vamos a pasar a la situación epidemiológica. Rápidamente vemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos ya casi 320.000 casos de coronavirus confirmados, con una tasa de incidencia global de 769 en los últimos 15 días y cada 100.000 habitantes 7.520. Si la comparamos con la ciudad autónoma está de 11.317 y en los últimos 15 días de 1.228. Tenemos a la fecha 33.446 fallecidos lamentablemente. Y vamos con la siguiente. Esto es lo que le comentaba recién, que después de haber logrado entre la semana epidemiológica 15 y 16 una estabilización prácticamente empatada en casos, 6 casos de diferencia entre una semana y otra en toda la provincia, donde sí ya observamos un descenso de los casos en el AMBA un poquito mayor y un ascenso en el interior provincial. En la última semana registramos un descenso, en la última semana registramos un descenso importante, pasando de 11.746 casos a 9.663 casos, es decir, una disminución de 2.083 casos intersemanal en el conjunto provincial, 1.854 casos menos en el AMBA y 132 casos menos en el interior provincial.
Es decir, el interior provincial, que también había comenzado a subir un poquito, descendió levemente, pero descendió. Son datos buenos y que, vuelvo a insistir, marcan la contundencia de que cuando se toman medidas de cuidados, los resultados se obtienen. Cuando vemos lo que nos va sucediendo en cuanto a descensos, ascensos y descensos, en rojo tienen ustedes cómo ascendía hasta hace pocas semanas el 67% intersemanal, después fue bajando a un 17%, después se estabilizó y esta semana en verde ya tenemos un descenso del 18% cuando comparamos la última semana con la anterior. Fíjense cuando comparamos lo que sucedió en los últimos 4 martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como viene habiendo un descenso del 15% los días martes, esta semana, este martes respecto al martes anterior, 16%, 6, 35%, 37% el día sábado, 33% el día domingo y ayer día lunes 26% cuando lo contrastamos con el anterior, ¿no? Con el lunes anterior. Miren este gráfico, la línea roja es el día que se toman las medidas de cuidado. Y fíjense cómo venían los llamados al 148, siguen subiendo, obviamente se toman las medidas, siguen subiendo los casos, unos días más, pero luego empiezan a bajar. Obviamente no en la velocidad que desearíamos que la curva fuera más empinada hacia abajo y con unos registros de los últimos días que vemos que está media planadita, pero en conjunto vemos que se toman medidas de restricción y también impactaron en las llamadas al 148, donde recordamos, llama a la gente que tiene, entre otras cosas, sintomatología con COVID. También estamos viendo en nuestros centros de testeo fijos, en hospitales públicos, por ejemplo, que las famosas colas que veíamos para testearse de pacientes que tenían sintomatología compatible con COVID ya no existen, ya no hay colas, la demanda ha bajado bastante. También otro dato positivo es que sigue bajando la tasa de positividad, es decir, el porcentaje de personas que dan positivos respecto a la cantidad de testeos que se realizan. Y este último salto hacia abajo es bastante interesante porque llegamos a un 46,1 y luego ya bajó ahora a un 41,4, es decir, hay un descenso bastante significativo, por lo menos una tendencia en el descenso de la positividad. Otro dato positivo y que para tener en cuenta. Estamos incrementando fuertemente los testeos, siempre nosotros los testeos los hacemos con criterio epidemiológico, no hacemos testeos al voleo, no sirvieron en el mundo, no sirven los testeos al voleo, sí sirven los testeos epidemiológicamente dirigidos y en este caso esta semana 79 operativos estamos haciendo en distintos municipios, ustedes están viendo allí algunos de los del conurbano, pero estamos haciendo permanentemente estos testeos para aportar a un aislamiento rápido de los casos positivos, de los contactos estrechos, etcétera, que nos permita también ayudar a que esa circulación del virus se vea menguada. En cuanto a la ocupación de camas públicas de cuidados intensivos, vemos este gráfico que nos dicen que en julio del año pasado, con las camas que teníamos al inicio, que eran 883, hubiésemos colapsado el sistema. Si en julio del año pasado no entraba nadie en una cama de terapia intensiva, no solamente con COVID, no entraba nadie, con una ACV, con un accidente, con un infarto, no entraba nadie. No había más camas para nadie, no solamente para pacientes con COVID. La expansión de camas del año pasado llegó hasta casi 2100, hasta 2100. Y ahora hemos agregado más camas, por eso tenemos la dotación actual, como se marca ahí arriba, 2.313 camas de terapia intensiva, que es, entre otras cosas, lo que evitó que tuviéramos un colapso mucho más marcado de la atención que tuvimos en nuestros hospitales. Con un esfuerzo enorme, sobre todo de los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, se logró expandir la oferta de camas de terapia intensiva aún más de lo que habíamos hecho el año pasado. Eso, el hecho de que los trabajadores y trabajadoras de la salud estuvieran vacunados y no se nos enfermen,
con las nuevas variantes, hoy tendríamos diezmados los equipos de salud si no estuvieran vacunados, y eso nos ha permitido sostener el sistema, porque si no hubiese colapsado por falta de trabajadores, por más que estuvieran las camas. También el hecho de que, como vamos a ver en un ratito, las poblaciones que ya están vacunadas empiezan a entrar menos a las terapias intensivas. Todo eso ayudó, y por supuesto las medidas de cuidado que nombramos anteriormente, a que podamos tener un equilibrio en este momento sobre un sistema muy tensionado, porque vuelvo a repetir, los pacientes entran y se quedan muchísimo tiempo en las terapias. Todavía están pacientes que entraron hace 3 y 4 semanas. Entonces, cualquier tensión extra, aunque hayan bajado un poquito los ingresos, los que se producen sobre un sistema que ya está muy colapsado. Yo estaba los otros días en Tandil, donde fuimos a llevar 3 camas más, porque el sistema había llegado al 100%, y tuvieron que derivar pacientes a otros municipios. Bueno, todo este esfuerzo de agregar camas, de vacunación, de medidas de cuidado, de trabajadores de la salud que no se nos enferman porque están vacunados, todo esto es lo que nos permitió hasta hoy que el sistema pueda soportar la cantidad de demanda que tiene. Fíjense en el gráfico que sigue que estamos en ese sentido en una ocupación de 73,56 promedio, y que tenemos 1.634 pacientes con COVID internados, cuando en el pico del año pasado tuvimos 1.250. Es decir, hoy tenemos casi 400 pacientes más ocupando camas de terapia intensiva por COVID. Es claramente lo que le venimos diciendo. Son pacientes jóvenes, se quedan mucho tiempo internados, y los que salen de las terapias, lamentablemente, la mayoría salen por óbito. Obviamente vamos a ver qué ocurre con toda esta gente joven que está internada. Es deseable que la mayor parte de ellos logren salir a futuro de la terapia intensiva de un alta y no por óbito, porque esto lo estamos viendo en los números de fallecidos a escala nacional y provincial. Son muchos. Las camas también vienen aumentando la ocupación de camas de terapia intensiva en general y por COVID en el interior. Recuerden que estábamos en un 38%, ya estamos en un 54%, y vuelvo a decir, ese 54% es un promedio de municipios que están tranquilos, que le hemos agregado camas. Por ejemplo, hemos estado el fin de semana agregando una gran cantidad de camas en la semana pasada, en distintos hospitales, pero hay lugares donde esto representa un 100% y otros lugares donde tenemos menos ocupación. Todos los días nos llaman intendentes con que tienen sus terapias al 100%, y ahí ponemos en marcha el sistema de derivaciones para que no le falten camas. Fíjense, la ocupación de camas de terapia intensiva según edad, según rango etario. La línea celeste de abajo, bien hacia abajo, son los mayores de 80. Los mayores de 80 se están internando ocupando cada vez menos camas de terapia intensiva. La línea anaranjada, que está un poco más alta, pero en franco descenso, son los pacientes de 70 a 79 años. Y los que están creciendo son los pacientes de 60 a 69 y 50 a 59. Claramente los vacunados ya están ocupando cada vez menos camas de terapia intensiva. Por eso es que decimos que no es que estamos pidiendo algún esfuerzo para ver qué pasa algún día. Estamos pidiendo un esfuerzo con una fecha determinada, cuando tengamos ya cada vez más población vacunada. Esa situación que por otro lado se vio en Israel, se vio en Inglaterra, se está viendo en Estados Unidos, de descenso de los casos graves y de las muertes, ya será el primer objetivo logrado. Y es un esfuerzo que tiene un plazo relativamente corto. El porcentaje de mortalidad en terapias intensivas, fíjense, menores de 60 años y mayores de 60 años. Como los mayores de 60 años empiezan a bajar, por más que son personas que en general tienen más riesgo normalmente de fallecer cuando entran en una terapia, pero tienen una línea descendente, y las de menores de 60 años están con un crecimiento y en la última semana una estabilización.
Comentábamos la semana pasada todas las medidas que se han tomado de ampliación de camas, de testeos, de capacitaciones, etcétera, para poder ampliar el sistema, dar más respuestas, las medidas de cuidado, etcétera. Y esta semana queremos hacer una particular mención a lo que estamos haciendo desde el área de la salud mental, porque también, por supuesto, esta pandemia afecta indudablemente el área de la salud mental de las personas. Entonces tenemos 3 programas que está haciendo nuestro Ministerio de Salud provincial, un programa que es cuidar a los que nos cuidan, básicamente acompañamiento a los equipos de salud mental. En los hospitales, estar tanto tiempo sometido a esta presión, a pacientes y pacientes que llenan las camas, todos oxigenados, que hay que rotarlos, que hay que atenderlos y con la angustia que genera la alta tasa de mortalidad, hay que cuidar, hay que dar una atención especial y hay 120 equipos interdisciplinarios en 60 hospitales provinciales y 7 centros extrahospitalarios, 5 unidades de pronta atención y 23 ETEC, cuidando y dándole contención en el área de la salud mental al personal que trabaja en el área de la salud. También hay un programa de acompañamiento y asistencia a los pacientes, a los familiares. Se han entregado 256 tablets para que puedan estar comunicados. Hay ingresos de nuevos trabajadores al sistema de salud para poder soportar todo este sistema de ayuda que se está dando a los pacientes y a los familiares. Y por último, a través de la línea 0800-222-5462, se está haciendo un acompañamiento de asistencia general a la población. Hemos realizado ya 15.861 atenciones vía telefónica, a distancia, para la población general que demanda, determinado tipo de problemas a nivel de su salud mental, que obviamente traen aparejados este tipo de pandemias en el mundo. Por último, mencionarles que ya llevamos 3.173.000 aplicaciones totales de vacunas, 2.872.621 del primer componente. Estamos muy próximos a completar los 3 millones y estaremos completando ya esta semana el hito 1 y lanzando el hito 2. Próximamente estamos lanzando ya los turnos para los menores de 60 años con comorbilidades, mientras seguimos vacunando, por supuesto, a lo que falta, a lo poquito que puede estar faltando del resto de los grupos. Fíjense ustedes que en el personal de salud estamos en un 95%, 70 años o más, 70, 80, 90, estamos en un 87,65 con 1.144.000 dosis aplicadas sobre el total que se había anotado. Y entre 60 y 69 años de edad con comorbilidades ya estamos, de los que están anotados, también casi prácticamente en un 90%. Así que el programa de vacunación está avanzando fuertemente, por eso les decía recién que empezamos la primera dosis en la provincia para el hito 2, que son personas de 60 a 69 años sin comorbilidades y personas de entre 50 y 59 con comorbilidades. Fíjense que ya tenemos un 57% vacunados de los que están anotados que forman parte de este hito 2, entre 60 y 69, casi un 27% entre 50 y 59 con comorbilidades, que ahora se va a incrementar muchísimo con la entrada de nuevas vacunas, y entre 40 y 49 con comorbilidades también, por lo que les decía anteriormente, tenemos que proteger a poblaciones jóvenes, sobre todo con comorbilidades, porque son las que luego vemos en las internaciones, que son las que más problemas de salud tienen. Así que con esto yo termino el reporte y después responderemos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Acto seguido escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como comentara oportunamente el doctor Goyán, durante esta semana, durante la semana pasada puntualmente, luego de la publicación luego de los anuncios que realizara el presidente el día jueves y luego de la conferencia de prensa que realizara nuestro gobernador el día viernes y que se conociera el decreto de necesidad y urgencia 287 de este año, nosotros, como adelantar al gobernador, hemos decidido adoptar a rajatabla, al pie de la letra,
la normativa nacional, porque creemos que es la forma en que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el Estado federal, con el Estado nacional y con todas sus provincias y jurisdicciones. Creemos que esa es la forma concreta en la que todos debemos trabajar, adoptando las medidas del Estado nacional, adaptándolas obviamente a las particularidades que tiene cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias, pero de ninguna forma hacernos los distraídos, ninguna jurisdicción hacerse la distraída y no adoptar estas normas y mucho menos intentar judicializarlas de modo de no cumplirlas. Como lo hemos repetido muchísimas veces, la provincia de Buenos Aires no está dispuesta a sumergirse en la anarquía, ni respecto de las normas del gobierno nacional y mucho menos en el trabajo conjunto con nuestros municipios, con los que venimos trabajando, con los 135 municipios, venimos trabajando desde el año pasado, aplicando la normativa nacional a la provincia de Buenos Aires, repito, y sus 135 municipios en un marco particular que hemos desarrollado aquí en la provincia, que es el sistema de fases. Un sistema de fases que está vigente desde el 10 de junio del año pasado, que tiene las características de ser dinámico y flexible, que lo hemos ido modificando, adaptando de acuerdo a las circunstancias sanitarias y epidemiológicas. En cada una de las fases hemos ido modificando las actividades que se incluyen y hemos ido ubicando a los distritos en cada una de esas fases habilitadas, repito, de acuerdo a su número de casos, de acuerdo a la situación de las derivaciones, a la ocupación de la terapia intensiva. Y en ese sentido hemos visto con muy buenos ojos, hemos agradecido puntualmente al Gobierno Nacional por adoptar un sistema similar y que nosotros hemos hecho, estamos adaptando de manera completa al sistema de la provincia de Buenos Aires, de modo que a partir de este domingo, en donde se presentó en nuestra normativa el decreto 270 firmado por el gobernador y la resolución de jefatura de gabinete 1555 de este año, hemos hecho absolutamente compatible y unificado el sistema de fases nacional con el sistema de fases de la provincia de Buenos Aires, más allá de los nombres de fantasía que tiene cada una de esas fases. Nosotros lo hemos también unificado. Nuestra fase 5 ahora, y al igual que lo establece la normativa nacional, es la fase de distritos en donde se van a ubicar los distritos con bajo riesgo epidemiológico y sanitario. Nuestra fase 4 es la fase en donde se ubican los distritos de medio riesgo epidemiológico y sanitario. Nuestra fase 3 está comprendida por los distritos de alto riesgo epidemiológico y sanitario, y nuestra fase 2 es la que se corresponde con lo que la Nación ha definido como alerta o alarma epidemiológica y sanitaria. Y como dijo el doctor Goyán, vamos a estar aplicando para la ubicación de esos distritos los indicadores objetivos y muy pertinentes que se presentan en el decreto de necesidad de urgencia 287. Quiero repasarlos, a pesar de que sé que es un poco tedioso, para dejar establecido públicamente cuáles son los criterios, más allá de lo que establecen los decretos, para el trabajo en conjunto con todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo que hace el Gobierno Nacional es regular la situación, ubicar en estos distintos niveles de riesgo epidemiológico y sanitario a los distritos y departamentos del país que tienen más de 40.000 habitantes. Nosotros en la provincia de Buenos Aires obviamente tenemos muchos distritos, muchos municipios que tienen menos de 40.000 habitantes. Nosotros vamos a estar haciendo extensivos los criterios del Gobierno Nacional también a esos distritos que tengan menos de 40.000 habitantes. Tendremos que terminar de hacer algún tipo de adaptación. De todas formas, nosotros ya a partir del día domingo hemos actualizado nuestro sistema de fases. Nos vamos a tomar toda esta semana, como estableció el doctor Goyán, para terminar de hacer esta adaptación y volver a hacer una reubicación de los distritos de acuerdo al sistema actual de fases, repito, unificado entre la Nación y la provincia de Buenos Aires el día martes próximo, como hacemos todas las semanas. Como comentaba, los indicadores que se están presentando para establecer cuál es el nivel de riesgo epidemiológico son de tres tipos. En primer lugar, la razón de casos,
que existe en cada distrito respecto, en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas, mejor dicho, respecto de las 2 semanas anteriores. Esto es cómo varió ese coeficiente, si bajó, si aumentó, si se mantuvo estable. En segundo lugar, la incidencia de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que indica cómo fue justamente la evolución de los nuevos casos, de los nuevos contagios en cada uno de los distritos. Y para el caso de la fase de alarma o alerta epidemiológica y sanitaria, esos 2 indicadores que acabo de decir se toman con distintos valores para las fases 3 a 5, para la fase 2 o de alerta epidemiológica y sanitaria se utilizan la razón de incidencia de casos, una incidencia muy alta, es la que se está definiendo por parte del Gobierno Nacional, inclusive mucho más alta que la incidencia que han tomado países europeos, por ejemplo Alemania, para suspender la presencialidad en las clases, que estableció 165, si mal no recuerdo, 165 cada 100.000, nosotros estamos trabajando con 500 cada 100.000 para la suspensión de la presencialidad temporal por 2 semanas de las clases. Y un indicador adicional, que es el que nosotros vamos a terminar de reinterpretar y presentar la forma adecuada de calcular, de acuerdo a las consideraciones que hizo el doctor Goyán, de que muchas veces las camas no pertenecen a un distrito, sobre todo cuando se trata de hospitales interzonales, muchas veces en distritos chicos que tienen pocas camas. Uno, como decía el ministro, pueden estar a un 60%, pero eso son 1 o 2 camas, y un accidente de tránsito ya hace colapsar el sistema sanitario y después empiezan las complicaciones para las derivaciones. Así que ese indicador del 80%, obviamente que nosotros lo vamos a cumplir, pero con una interpretación regional y puntual para cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Esta es la metodología con la cual vamos a seguir trabajando. Se han implementado medidas de cuidado nacional, nosotros hemos adicionado algunas medidas de cuidado de carácter provincial, en la fase 5 fundamentalmente, algo que no está previsto en la fase de bajo riesgo epidemiológico y sanitario. De todos modos es por ahora abstracto porque no tenemos ningún distrito hoy en fase 5 en la provincia de Buenos Aires, pero nosotros vamos a seguir implementando nuestro criterio, que a las 2 de la mañana se cortan todas las actividades comerciales, gastronómicas, de bares, y la circulación para los distritos que vayan a estar en algún momento en fase 5, vamos a mantener este criterio. Para los distritos en fase 4 o de medio riesgo epidemiológico y sanitario, ese corte, salvo obviamente los comercios esenciales, va a ser a las 12 de la noche y la circulación también a las 12 de la noche, con todos los distritos que ahora vamos a comentar que se encuentran en fase 4 en la provincia de Buenos Aires. Para la fase 3 o de alto riesgo epidemiológico, nosotros estamos estableciendo un aforo del 30% para las actividades gastronómicas al interior, un cierre entre las 20 y las 6 horas de todos los comercios para los distritos en fase 3, repito, y una restricción horaria para el resto de actividades de comerciales entre las 23 y las 6 horas. Esas son las especificaciones que tienen que ver con las fases. Después, para la fase 2 tomamos a pie juntillas, al pie de la letra, todas las determinaciones del Gobierno Nacional que fueron explicitadas por el presidente y que figuran en la normativa. Respecto de la ubicación de los distritos de la provincia de Buenos Aires en las distintas fases, lo que hemos hecho en esta oportunidad, en esta actualización parcial que hemos hecho el día domingo, es obviamente sumar a la fase 2 a aquellos distritos que estableció el decreto de necesidad y urgencia 287, el Gobierno Nacional, en aquellos distritos de más de 40.000 habitantes y en aquellos aglomerados de más de 300.000 habitantes, definió cuáles de esos estaban en cada una de las fases. Nosotros tenemos hoy en fase 2 a los 40 distritos del AMBA, volvemos a trabajar con el AMBA 40, estábamos trabajando con el AMBA 35, sumamos a los 5 distritos del AMBA que habíamos permitido funcionar por fuera del esquema conjunto como aglomeración única del AMBA. Esos distritos son Bransen, Campana,
Cañuelas, Exaltación de la Cruz y ya Zárate, que ya se encontraba en fase 2, como estableció el Gobierno Nacional. Bahía Blanca también ha pasado a fase 2. Fase 2, recuerdo que más allá de las restricciones o de las medidas de cuidado generales, implica la suspensión temporal de la presencialidad en las clases. Y también se ha sumado esta semana el distrito de San Andrés de Giles, porque ha tenido un crecimiento muy fuerte de los casos y con un problema de ocupación de camas. El intendente Puglieli nos ha solicitado por nota el pase a fase 2 y lo hemos hecho efectivo. O sea que desde la última actualización tenemos 6 distritos más en fase 2. Tenemos hoy 47 distritos en fase 2, repito, son los 40 del AMBA y 7 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires con los que hemos trabajado, y quiero señalarlo, son distritos de todas las fuerzas políticas, que representan a todas las fuerzas políticas, lo que a mí me parece muy sabio y pertinente por parte de los intendentes en general y puntualmente por parte de los intendentes que no forman parte de nuestra fuerza política, porque muestra una gran responsabilidad a la hora de cuidar a sus vecinos y vecinas. En fase 3 tenemos 52 municipios, se suma solamente para esta actualización parcial Adolfo Alsina, que nos ha solicitado también el intendente, debido a un aumento fuerte de los casos que ha tenido su distrito, pasar a fase 3, y en fase 4 tenemos a 36 distritos, como dije hace un momento. En fase 5 hoy en día no tenemos a ningún distrito. Por último, quiero comentar brevemente que en el día de ayer se ha hecho público, se ha publicado en el boletín oficial un decreto, el decreto número, ya les digo, 242 del 2021, que tiene que ver con el sistema de multas, del cual nosotros hablamos varias veces. Es decir, el tema de multas provincial por el incumplimiento de la normativa COVID, nosotros ya lo establecimos en el mes de enero con el decreto 1. El primer decreto de este año justamente fue el establecimiento de ese sistema de multas. Hay varios distritos que han adherido a ese sistema de multas. Lo que estamos estableciendo con este nuevo decreto para facilitar toda la operatoria y la implementación de las multas es un fondo, ¿sí? Un fondo municipal en donde el cobro que hagan de las multas que se establecen en el municipio, cuando la gente que es multada por algún incumplimiento a la normativa COVID, que va desde no uso de barbijos en espacios en donde es obligatorio el uso de barbijos, hasta la realización de fiestas clandestinas, hasta el cumplimiento de cualquier otra normativa que está vigente y vinculada al COVID. Cuando tengan que pagar, esos fondos van a ingresar a la provincia, pero le van a ser, a través de este fondo, devueltos de manera íntegra al municipio que estableció la infracción, que elaboró el acta y que generó la multa para que sea pagada en el marco del sistema provincial de cobro de multas. Repito, estas multas tienen un monto máximo de 500 salarios básicos, categoría 5 por 30 horas del Estado provincial. Eso es un monto máximo de 4,3 millones de pesos. Estos son los montos de las multas máximas que se pueden establecer de acuerdo al incumplimiento de las determinadas normativas y que obviamente son mucho más graves y van a ser muchísimo más graves, las tienen que graduar los propios municipios, van a ser muchísimo más graves en caso de que, más allá del incumplimiento de la normativa COVID, se esté poniendo en seguridad y en riesgo la salud pública. En ese caso van a ser de 500 sueldos básicos, es decir, hasta 4,3 millones, lo que estamos estableciendo también con una resolución que va a salir en el día de hoy de Jefatura de Gabinete, es aceitando el mecanismo para que los municipios de manera más rápida, más pronta, más efectiva y más eficiente puedan establecer estas multas. Durante el fin de semana, la verdad que el gobernador y todos los ministros del Gabinete Nacional nos hemos dedicado a hacer un monitoreo estricto de la situación en toda la provincia. Hemos recibido denuncias, hemos hablado con los intendentes, hemos hablado con las autoridades locales para reforzar los controles en las ferias al aire libre, que están permitidas obviamente, porque justamente al ser una actividad al aire libre tiene menor riesgo de contagio, siempre y cuando se cumplan los protocolos. Cuando nosotros detectamos que hay demasiada aglomeración, que la distancia social entre las personas en el marco de esas ferias no se cumple, trabajamos directamente con
con los intendentes para reorganizar la feria. En algunos casos los intendentes mismos han decidido no habilitar algunas ferias que son muy populosas. Hemos estado desbaratando varias fiestas clandestinas que hemos detectado, algunas en locales bailables, otras en countries, en barrios cerrados, etcétera, en distintos espacios. Lo que queremos hacer por eso, justamente con este sistema de multas, es que sea lo más dinámico y lo más rápido posible para que aquellas personas, aquellos bonaerenses que no están entendiendo la gravedad de la situación, de que no están a la altura de las circunstancias para cumplir con la normativa nacional y provincial y con lo que tiene que hacer cada uno, que es cuidar la vida propia y la vida de las personas que tiene en su contexto y de la sociedad en su conjunto, aquellos irresponsables que no quieran entender la gravedad de la situación y que hay que cumplir las normas en esta situación tan compleja que tenemos, aplicarle unas multas bien altas, bien fuertes, para que por ahí con el bolsillo entienden lo que las neuronas no le permiten entender. Por ahí el bolsillo tiene una potencia más grande que la neurona a veces. Así que estos eran los anuncios que queríamos hacer en el día de hoy y dejamos abierta la posibilidad, como siempre, de que realicen preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buen día, ministros. Bianco, Goyán. Espero, Juan Pablo Ferrari, de la Red 92, que entiendan el espíritu genuino de las consultas. Primero que nada, celebro lo que acaba de confirmar usted con relación a las multas y me gustaría conocer un detalle, si se puede, de cómo lo van a aplicar, cómo va a interactuar cada gobierno provincial, en realidad cada gobierno municipal con la provincia, porque en La Plata hubo varias de las cuestiones que usted explicó, y al mismo tiempo consultarlo por otro tema, teniendo presente que hasta el momento, lamentablemente, uno puede estar o no de acuerdo, pero la justicia no le impide a la Ciudad de Buenos Aires tener clases presenciales. Por lo tanto, quería consultarlos a ustedes en los 40 municipios del AMBA, que todavía no hay clases presenciales, si van a trabajar un proyecto para plantearle a Nación de acá al 21 de mayo la posibilidad de manera restringida o no, o con cuidados, de que vuelvan las clases después del 21 de mayo, en función también de los datos alentadores que explicó el ministro Goyán con relación a los contagios. Y para Golián quería consultarlo. El viernes, lamentablemente, en una clínica de la región, un colega suyo, el doctor Juan Manuel de Rosas, tuvo que aplicar el protocolo con relación a la falta de oxígeno y empezar a elegir, ¿no es cierto?, a quién darle y a quién no, algo que ustedes venían trabajando y hablando desde el primer momento del año pasado, que no querían llegar a esta situación de saturación. Concretamente, el Estado provincial y lo nacional, o ustedes pueden intervenir en las empresas que proveen el oxígeno para exigirles que trabajen más o que puedan dar más oxígeno en este momento. Gracias. Sí, primero que nada nosotros hemos tenido una reunión y tenemos reuniones permanentes con todas las empresas proveedoras de oxígeno y hemos estado trabajando una serie de cuestiones que tienen que ver con mejorar la logística de distribución. Desde cuestiones por ahí que parecen triviales, como por ejemplo que cuando un camión llega para llenar los tanques de oxígeno de los hospitales, a veces demoraba por distintas circunstancias de que había que correr auto, etcétera, etcétera. Desde cuestiones finitas de eso, para que el camión pueda visitar muchos hospitales y descargar muchas veces, se fueron achicando esos espacios de tiempo perdidos. Se les exigió también a las empresas mayor cantidad de horas, obviamente las están cumpliendo, y en general hasta ahora tuvimos una semana en donde parecía que podía llegar a haber problemas, pero los problemas fueron realmente puntuales. No hubo desabastecimiento de oxígeno y tenemos una mesa permanente de seguimiento, que además le hemos conversado con las cámaras empresariales privadas para incorporar a las clínicas y sanatorios también, por supuesto, a esta situación de dar respuesta con el oxígeno. Así que hay una mesa que cuando hay alguna alarma de alguna clínica que ve que no le van a poder cumplir en tiempo y forma en las próximas horas, se activa para que el conjunto del sistema primero ordene a las empresas que vayan, que generalmente en estos días lo están haciendo sin problemas, y también tenemos un plan B, por decirlo, un plan C. Sería que nosotros estamos instalando para fortalecer el sistema de suministro de oxígeno en los hospitales
plantas móviles, 17 hemos adquirido, ya se están colocando la primera en Ensenada, la segunda en La Plata, la de Ensenada ya está funcionando, la de La Plata entra en funcionamiento hoy o mañana, son 17 en total. Hemos comprado 3.000 concentradores de oxígeno para pacientes individuales que no requieran una enorme cantidad de demanda de oxígeno, pero que sí puedan manejar en un lugar de aislamiento con asistencia de oxígeno de pacientes que estén en esa circunstancia, y eventualmente también en hospitales para que consuman oxígeno aquellos que no necesitan de un oxígeno de mayor porcentaje de pureza, que no consuman el oxígeno central. Digamos, se está trabajando, hemos activado acá en Gonet la segunda planta que hacía 20 años que estaba parada, junto con una planta gemela en el Hospital Iriarte, que nos provee oxígeno al 98,5 de pureza. Son dos plantas extraordinarias, 20 años paradas, las pusimos en funcionamiento y están trabajando prácticamente a destajo todo el día, llenando tubos para abastecer algunas carencias que se pueden dar en algunos lugares. Por ejemplo, estos días en Bransen, por más que tienen una muy buena cantidad de capacidad, mejor dicho, de generación de oxígeno, con este aumento del 300%, le iba a faltar capacidad. Bueno, se les están llevando los tubos y se les llevan al municipio para que puedan atender esa demanda extra. Si se está manejando bien el tema oxígeno, le estamos exigiendo a las empresas que cumplan como se debe, pero debo decir, por último, al ritmo de crecimiento que veníamos de casos, el Ministerio de Salud de la Nación había calculado que se iba a necesitar, si seguíamos en ese ritmo de crecimiento exponencial, casi el doble de la capacidad de producción. Con la capacidad de producción veníamos bien, pero a la velocidad que crecían los casos, nos quedábamos sin oxígeno en capacidad de producción de oxígeno. No se llegó a esa situación porque se tomaron las medidas. No se llegó a esa situación porque se tomaron las medidas de cuidado. Entonces, valorar que también el colapso del sistema son estas cosas, por ejemplo, que tengan la cama pero que no haya oxígeno. Así que lo estamos controlando, es por eso, de nuevo, muy necesario de que nosotros paremos la curva de contagio, porque los pacientes se quedan muchos días en las terapias consumiendo oxígeno en forma... Estamos optimizando el consumo de oxígeno a partir de redefinir el uso de las cánulas de alto flujo, los helmets, que son grandes consumidores, lo estamos cambiando por otras tecnologías. En fin, todo el esfuerzo se está haciendo. Estamos dando respuesta, y el problema puntual que se generó durante unos días fue que lo explosivo de la demanda extra de oxígeno puso un cuello de botella en la logística de distribución. Eso lo resolvimos. Ahora lo que tenemos que seguir cuidándonos de que no volvamos a una línea ascendente de casos extraordinarios, porque ahí sí nos dicen no va a faltar, no solo va a fallar el tema logístico, no va a haber cantidad de oxígeno suficiente. Es muy importante que sigamos descendiendo la cantidad de casos. Sí, respecto de la consulta sobre las multas, nosotros estamos trabajando con los 135 municipios, le hemos pedido obviamente a los 135 municipios que actúen como organismo de control de la normativa del COVID, porque obviamente son quienes tienen la mayor presencia en los territorios, más allá de nuestra fuerza policial, nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, que también lleva adelante permanentemente distintos operativos para controlar el cumplimiento de la normativa COVID en los casos que tenga las competencias. Obviamente que eso puede suceder para desmontar o desbaratar una fiesta clandestina, pero la Policía de la Provincia de Buenos Aires no está para controlar, por ejemplo, el horario de apertura y de cierre de los negocios que está establecido por la normativa provincial, sino que de eso se tienen que ocupar, o de los bares, etcétera, se tienen que ocupar los municipios. Comento muy brevemente cómo funciona esto. Va un agente municipal, labra un acta, se lo notifica con esa acta al comercio, a la persona, a la fiesta o lo que sea, a la persona que organizó la fiesta o las que están participando de la infracción. El acta sirve de notificación de la infracción, tienen que ir a hacer un descargo. A los 60 días el municipio tiene que determinar
la sanción que se le aplica en caso de que corresponda una sanción y la graduación que se le aplica a la multa. En sí misma se le notifica la multa y se le entrega una boleta de pago para el sistema, como es el sistema integrado de emisión y pagos no impositivos, que esa persona lo tiene que ir a hacer efectivo el pago en un banco, en un espacio de cobro. Esos ingresos ingresan, valga la redundancia, a las arcas de la provincia de Buenos Aires y les son devueltos en un 100% a través de este sistema que acabamos, de este fondo que acabamos de crear, en un 100% a los municipios. Esa es la forma práctica, concreta y sencilla en que funciona el mecanismo. Respecto a las clases, nosotros, como dije al comienzo de la presentación, vamos a cumplir a rajatabla, al pie de la letra, la normativa nacional. Esa normativa nacional establece que en los distritos que estén en alerta epidemiológico y sanitario, los distritos de fase 2, de acuerdo a nuestro sistema de fases integrado ahora con el nacional, no van a tener clases presenciales hasta entonces, porque estamos cumpliendo al pie de la letra, y después, una vez que expire la normativa vinculada con el Decreto Nacional 287, en el DNU de Orden Público número 287, evaluaremos la situación. Ojalá, digo yo, que sigan cayendo los casos como cayeron la semana pasada, ojalá que más rápido, porque lo hemos dicho siempre, y nosotros que seguimos dando clases todavía en la universidad, que lo estamos haciendo por Zoom ahora. Yo anoche, entre las 8 y las 10 de la noche, di clase por Zoom en la Universidad de Quilmes. La verdad que no me gusta, no me parece la mejor forma de dar clase. Prefiero un pizarrón, una tiza o un proyector, estar frente a los alumnos y a las alumnas, que me hagan las consultas, explicar, mirarlos a la cara, etc. Nadie duda que la presencialidad es la mejor forma del proceso de enseñanza y aprendizaje. Nadie lo duda. Tampoco nadie puede dudar que estamos en una pandemia y hay que tomar determinadas medidas para bajar la circulación, bajar los contagios, bajar las internaciones y bajar las muertes. Porque esto es algo que lo explicó muy detalladamente el doctor Goyán. Ya tenemos que tener como objetivo que la gente no se contagie y que no padezca la enfermedad grave, porque de las personas que ingresan a terapia intensiva, es un dato choqueante, lo dijimos la semana pasada, en general, en promedio, de cada 10 personas que entran a terapia intensiva, 6 fallecen. Cuando se desocupan las camas, se desocupan porque fallecen las personas, en general, no porque se curan. Y cuando uno mira a la población mayor de 60 años, de cada 10 personas que entran a terapia intensiva, enfermas de COVID estoy hablando, 7 fallecen. O sea que el objetivo es bajar lo más posible la circulación, bajar lo más posible los contagios para evitar muertes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos salvando vidas o evitando muertes. Pónganlo en los términos que quieran. Por eso nosotros no nos vamos, como lo dijimos muchas veces, vamos a cumplir toda la normativa nacional. Lo dijo nuestro gobernador, lo hemos dicho varias veces, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No nos vamos a sumergir en la anarquía y no respetar la normativa de los decretos de necesidad y urgencia. No podemos entrar en una situación de anomia, en una anomia que no nos hace bien a ninguno. No lo vamos a hacer. Última pregunta. Marita Duarte, Radio Provincia. 2 preguntas para el jefe de gabinete y una para el ministro de Salud. Primero para Carlos Bianco, preguntarle, siguiendo con el tema de la decisión que va a tomar en el día de hoy la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que le dé la razón a la ciudad de Buenos Aires, queda un mensaje de que quien toma las decisiones es la justicia. ¿Qué pasa con ese mensaje que se le estaría dando a la sociedad? La segunda pregunta es si el gobierno de la provincia está iniciando gestiones para la compra de vacunas, información que salió ayer en algunos portales, y al ministro de Salud preguntarle, en su alocución hacía referencia a la preocupación por la salud mental, tanto de familiares como de pacientes y también del equipo de salud. Quería preguntarle si existe registro de aumento en la cantidad de suicidios en el marco de este último tramo de la pandemia. Gracias. Todavía no tenemos un reporte porque es anual, se están terminando de consolidar. No tenemos un reporte específico que nos diga que están aumentando la cantidad de suicidios en esta última etapa.
pero bueno, los datos consolidados los vamos a tener más adelante. Sí quiero mencionar, un poquito metiéndome en la pregunta, pero simplemente para darle la visión sanitaria, que nosotros hemos insistido una y otra vez que en los grandes conglomerados urbanos las decisiones de salud o que involucren cuestiones de salud que se tomen de un lado o del otro, o las decisiones que se tomen de un lado o del otro, impactan en los demás. Es decir, no es una cuestión que una decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es para todo el país incluso, más allá del conurbano. Con lo cual no sé cuál será el fallo, no tengo idea, tampoco soy bastante lego en lo jurídico. Sí quiero decir que desde lo sanitario me parece que en las decisiones judiciales tendría que contemplarse en una pandemia principalmente el problema de salud. No hay autonomía entre lo que hace un municipio y lo que hace el de al lado en salud, porque el virus no se corta en la General Paz. Es decir, no se puede decir que una jurisdicción, sea la que sea, haga lo que quiera, porque tiene autonomía cuando hablamos de temas de salud, y menos en una pandemia, porque no va a afectar solamente esa jurisdicción. Sería una aberración que se decidieran sobre cuestiones de salud separando las jurisdicciones como que son cosas autónomas. Esto no es un impuesto que va a afectar a la ciudad o a la provincia o a un municipio. O es una cuestión de salud que lo que pasa en ese lugar no afecta solamente ese lugar. Por lo tanto, nos parece que es indispensable que cuando se tomen estas decisiones se tenga en consideración eso. El virus no respeta las jurisdicciones políticas. Bueno, ese comentario quería hacer. Sí, retomando lo que dice el ministro Goyán, respecto al fallo que vamos a conocer el día de hoy, la verdad que nosotros no tenemos idea cuál va a ser ese fallo. Nosotros somos muy respetuosos de la independencia de los poderes de la República. Así que nosotros no tenemos idea. Obviamente ese fallo no nos incumbe directamente a la provincia de Buenos Aires, pero quiero hacer referencia a tres cuestiones. En primer lugar, entendemos que la Corte ha hecho lugar a este reclamo de la Ciudad Autónoma como instancia originaria de disputa entre la Nación y el resto de las jurisdicciones. Si bien la Ciudad Autónoma no es una provincia, en este caso ha decidido, al tomar el caso, asimilarla jurídicamente a una provincia, pero bueno, todos sabemos que no es la capital federal, como se llamaba antes, una ciudad que es la capital de la Nación. El segundo punto, y que también está detallado en el dictamen del Procurador de la Nación, y que es muy claro y que creo que hay que respetarlo siempre, independientemente del fallo de la Corte, es que cuando hay competencias concurrentes, es decir, cuando las dos jurisdicciones, Nación y en este caso la Ciudad Autónoma, tiene competencias, la competencia que debería primar siempre es la de la federal, lo dice el Procurador de la Nación. Así que esperamos que ese sea el fallo, que prime la competencia, lo que estableció el Gobierno Nacional respecto de una situación sanitaria. Además, acá, como decía el doctor Goyán, no estamos discutiendo el monto de un impuesto por el cual pueden estar debatiendo entre una provincia, una jurisdicción, en este caso una ciudad como es la Ciudad de Buenos Aires, con el Estado Nacional. Acá hay una cuestión de salud pública y que no solo afecta la medida de la presencialidad, sí o no, de las clases a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que también afecta al conurbano. Sabemos que, y lo dijimos hasta el cansancio, también lo han dicho las autoridades nacionales y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el AMBA que implica a la Ciudad Autónoma y los 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, tiene que ser tratado como un espacio sanitario único, es decir, que tenemos que tratar de que las mismas medidas se cumplan de un lado y del otro de la General Paz, de un lado y del otro del Riachuelo, porque si no lo que va a suceder, si efectivamente el fallo
le da la razón a la ciudad autónoma, es que los bonaerenses vamos a terminar haciendo un esfuerzo adicional al que hacen los porteños, los bonaerenses poniendo la espalda. Como acabo de decir, sabemos que la mejor forma de dar clases es presencial, la mejor forma para el aprendizaje de los alumnos es presencial, pero estamos en una pandemia, estamos tratando de que se contagien ellos, de que se contagien los trabajadores y trabajadoras de la educación, de que se contagien las familias de esos chicos, de esas chicas, porque hay evidencia hasta cansarse para leer a nivel mundial de que efectivamente cuando hay un alto nivel de circulación, porque una cosa distinta es cuando hay 10 o 15 casos, obviamente que la posibilidad de contagio en las escuelas, en los colegios, como en cualquier lugar es bajo. Ahora, cuando tenemos una incidencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de más de 1.200 casos cada 14 días, era el cálculo, ¿no? Cada 14 días, cada 100.000 personas, cualquier espacio en donde mínimamente uno se relaje y no cumpla el protocolo puede ser un espacio de contagio masivo. Entonces, me parece hasta injusto que si el fallo es el que se han dedicado a publicitar algunos medios de comunicación, me parece injusto que los bonaerenses tengamos que hacer un esfuerzo adicional a los porteños para salvar las propias vidas de los porteños. A mí me parece injusto, realmente, me parece muy injusto. Respecto de las vacunas, sí, seguramente me haces la consulta por un artículo que apareció en el decreto del gobernador el día domingo, en donde nos instruye al doctor Goyán y a mí puntualmente a avanzar con negociaciones respecto de la posibilidad de compra de vacunas. Lo que quiero decir es que esto lo venimos haciendo desde agosto, ¿no, Dani? Desde agosto del año pasado. Nosotros empezamos mira, lo voy a hacer público, a los 4 días de que el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, anunció la aprobación de la vacuna Sputnik V, a los 4 días nosotros ya tuvimos la primera videoconferencia con el Fondo Ruso de Inversión Directa para empezar a negociar la vacuna para la nación. Hicimos una gestión provincial sabiendo que la compra de vacunas la tiene que llevar adelante la nación porque eso es lo que corresponde. Obviamente que si existe la posibilidad y la chance y no se necesita en otra provincia comprar vacunas y sí se sigue necesitando en la provincia de Buenos Aires que nosotros compremos puntualmente vacunas, lo vamos a hacer. Pero nosotros consideramos, y es lo que hicimos, pero no solo con el laboratorio Gamaleya, con el Fondo Ruso de Inversión Directa, sino con muchísimas negociaciones que llevamos a cabo en su momento, algunas no prosperaron o algunas otras también las tomó el gobierno nacional y las está llevando adelante el gobierno nacional y hoy en día nosotros seguimos negociando, sabiendo, conociendo cuáles son las características técnicas de esas vacunas, cuáles son las posibilidades de entrega, de compra, de envío de esas vacunas, lo seguimos haciendo permanentemente. Lo que hace este decreto es instruir claramente en un marco de absoluta legalidad que lo podamos hacer desde la provincia de Buenos Aires, pero quiero repetir, nosotros siempre lo vamos a poner a disposición del gobierno nacional. Creo que hay algo que no se le ha reconocido todavía al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que cuando nosotros teníamos una negociación muy avanzada para la compra de la vacuna rusa, el gobernador decidió elevarla al gobierno nacional para que sea una negociación nacional, para que haya vacunas para todos los argentinos, no solamente para los bonaerenses. Así que esa es la forma en que vamos a seguir trabajando. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días.